Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús, causa y remedio de la enfermedad. La enfermedad es una realidad inseparable de la experiencia humana, pues desde la caída en Edén, la muerte y el sufrimiento entraron al mundo como consecuencia del pecado original. Génesis 2:17 y Juan 3:16 y 19. La Escritura enseña que, en términos generales, la enfermedad se convierte en un recordatorio constante de nuestra fragilidad y de que caminamos hacia la muerte física. Sin embargo, la Biblia no reduce la enfermedad a una sola causa. Puede ser un castigo divino por el pecado, puede ser un medio de prueba, fe, o puede ser un instrumento para que la gloria de Dios se manifieste de forma especial. Deuteronomio 28, 21 al 22, Gálatas 4, 14, Juan 11, 4. En algunos casos, también se nos muestra que Satanás puede ser el causante directo de ciertas dolencias, como se observa en Mateo 9, 32 al 34. No obstante, esto no contradice la enseñanza general de la Escritura, sino que subraya que existen causas ordinarias y extraordinarias de la enfermedad. Al mismo tiempo, la palabra de Dios recalca que la obra de Satanás siempre está sujeta a la soberanía de Dios y que Cristo vino a deshacer sus obras y a vencerle en la cruz. Primera de Juan 3:8, Colosenses 2:14 al 15. Así, el creyente entiende que aunque la enfermedad es un compañero doloroso en este mundo caído, nunca escapa al control de Dios ni al propósito de Cristo. Veamos cómo Mateo 9, 32 al 34 nos habla de una enfermedad causada por Satanás. El hombre de la historia del relato a estudio era mudo a causa de una posesión demoníaca. Mateo 9, 32. Mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado. Un mudo endemoniado. Por eso cuando Jesús expulsó al demonio de aquel hombre, él recuperó el habla inmediatamente. La presencia del demonio le causaba mudez. Cuando el demonio fue expulsado, recuperó el habla. Jesús es el remedio al pecado y a sus consecuencias. Mateo 9, 33. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y la gente reconoció que la obra realizada por Jesús fue extraordinaria. En general, toda la gente allí presente quedó muy impresionada. Pero los fariseos, llenos de prejuicio, de corazones duros hacia Jesús, ignorantes sobre la verdadera enseñanza del Antiguo Testamento sobre el Mesías, interpretaron su sanidad de forma blasfema. Gente religiosa, muy religiosa,
tenían ante sí al Mesías, enviado por Dios, e interpretaban sus palabras, su propia persona y obras de forma blasfema. Mateo 9:34. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ya hablaremos más adelante sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, en otro estudio dedicado especialmente a ello. Pero ahora, en este contexto, nos preguntamos si Mateo 9:32 al 34 invalida lo anteriormente dicho. Y hemos de decir que no. La causa particular de la enfermedad no está en el pecado, Satanás. Juan 9:1 al 3. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por tanto, como señalamos en la introducción, la Biblia enseña que en general la enfermedad se produce por causas naturales o providenciales para llevarnos a la muerte. El Señor dijo: polvo eres y al polvo volverás. Y para que nos convirtamos en candidatos a ser polvo, tenemos que deteriorarnos, tenemos que envejecer, y la enfermedad se encarga de ello, de deteriorarnos nuestros cuerpos, nuestras mentes, para acercarnos al momento de la muerte. Segundo de Reyes 20:1 al 7. Ezequías se enfermó de muerte, y el profeta Isaías le dijo: Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás. Entonces él oró a Jehová y lloró. Y vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: yo he oído tu oración y visto tus lágrimas. Yo te sano y añadiré a tus días 15 años. O sea, en este caso ya enfermó por una causa natural. Y Dios le dio sanidad de su enfermedad natural, porque sí lo decidió Dios. Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Según este texto, Dios hace a los seres humanos sanos o no tan sanos o enfermos. Dios es la causa de lo que somos, sea que rebosemos de salud o que carezcamos poco de ella o que estemos absolutamente enfermos. En cualquier caso, esa es la voluntad de Dios, la voluntad general. No es por nada en concreto. Las personas nacen y reciben diferentes grados de gracia de Dios. Nos nacen ricos, con fortunas, con casas, con títulos, sin haber hecho nada. Nacen con la vida resuelta. Y otros nacen con una mano delante y otra. No tienen que comer, no tienen expectativas de vida. Y esto sucede en el mundo. Y no es por nada en particular. Es la soberanía de Dios que da sus dones según quiere. Según quiere. Él tiene razones por las que da las cosas según quiere. Por tanto,
Ezequías enfermo de causa natural. Y en Filipenses 2:27 se nos habla de otro creyente que enfermó de causa natural. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Este texto es muy interesante porque nos muestra que Dios puede sanar a una persona por misericordia a otra persona. Puede sanar a un hijo por misericordia a su padre, o a un padre por misericordia a su hijo. En cualquier causa, Dios hace según su voluntad. Y Mateo 9, 32 al 34 nos habla de la obra satánica como una causa extraordinaria de la enfermedad, como una causa excepcional de la enfermedad. No tenemos que pensar y decir que toda enfermedad es una obra satánica o que toda enfermedad es un castigo divino. Esto es algo que gusta a muchos. Algo habrá hecho. Es un error muy grave creer esto. Dios puede crear a una persona sana y crear a una persona enferma. Timoteo padecía frecuentes enfermedades de estómago y era un gran creyente. Pablo padecía una enfermedad de los ojos y era un gran creyente. Por tanto, la enfermedad no significa poseerla, que está uno bajo la ira de Dios o bajo el infortunio divino. No significa necesariamente eso. La enfermedad, como hemos visto, tiene muchas causas. Unas generales, en primer lugar, y otras particulares. Y Mateo 9, 32 al 34 nos habla de la obra satánica como una causa extraordinaria, excepcional, de la enfermedad. Algunas enfermedades, sí, son consecuencia directa de la actividad demoníaca. Algunas enfermedades sí, pero cuidado con caer en el error de creer que todas las enfermedades las produce el demonio. Algunas sí, todas no. Pero en cualquier caso, sea cual sea el origen de la enfermedad, Jesús es el remedio a la enfermedad. No importa su causa. Como el sordo endemoniado que habló al ser liberado del demonio, Mateo 9:33, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y como el endemoniado ciego y mudo que recuperó la vista y habló al ser liberado, Mateo 12:22, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, y veía y hablaba. Como la mujer encorvada por Satanás, que fue sanada al ser liberada. Lucas 13:11 al 16. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y no se podía enderezar. Lucas 13:12 al 16. Cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y se enderezó, y glorificaba a Dios. Después dijo a Jesús a esta hija de Abraham que Satanás había atado, se le debía desatar de esta ligadura. Por tanto, todos estos casos leídos son casos de enfermedades producidas por obra de Satanás, y en todos estos casos el Señor sanó a aquellas personas. Porque existe una causa excepcional, particular de la enfermedad en la obra satánica.
que es de lo que nos habla el texto que estamos estudiando. La obra satánica, con todo, está sujeta a la voluntad divina. Satanás no puede hacer lo que quiere, sino lo que Dios le permite. Y hasta donde Dios le permite. Hasta que los propósitos eternos redentores de Dios finalicen. Por tanto, cuando hablamos de que Satanás puede producir enfermedades excepcionalmente en las personas, no estamos diciendo que Satanás puede actuar a su albedrío como él quiera, en ninguna manera. La soberanía absoluta de Dios incluye incluso la obra de Satanás. Satanás actúa generalmente, libremente, entre los incrédulos, porque Dios se lo permite. Entre los incrédulos, Dios le permite que actúe libremente. 2 Corintios 4, 3 al 4. Nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entre los incrédulos, Satanás hace un poco lo que quiere. Tiene como barra libre de parte de Dios, con ellos. Pero Satanás puede ser usado por Dios como instrumento de juicio o de disciplina para personas que se mueven en el ámbito de su pueblo y que cometen graves pecados. Por ejemplo, Saúl, un rey ungido por Dios. Y en un momento determinado, aquel rey se ensoberbece y peca contra Dios. Y nos dice 1 Samuel 16, 14, atormentaba a Saúl un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí está claro que hay una obra satánica que Dios permite como juicio a Saúl. 1 Corintios 5, 1 y 5. Alguno tiene la mujer de su padre, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este es otro ejemplo de alguien que se mueve en el ámbito eclesial, que puede ser creyente incluso, pero que vive en un momento dado una situación de pecado que produce mal testimonio, que produce un gran daño a la iglesia, y el Señor permite que Satanás le envíe una muerte prematura para quitarle de la iglesia, para impedir que siga trayendo basura con su mal testimonio a la iglesia. Pero el texto dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En este caso, esta persona era creyente, por lo visto, era un salvo, por lo visto, y su juicio que recibió de Dios de muerte prematura no le quitó la salvación. Su espíritu fue salvo en el día del Señor Jesús. El juicio de Dios solo le trajo una muerte prematura. Por tanto, Satanás puede ser usado como instrumento de juicio. Incluso Satanás puede ser usado como instrumento de prueba para los creyentes. 2 Corintios 12:7. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. En este caso estamos hablando del apóstol Pablo, de que recibió una enfermedad, concretamente en los ojos. Dice el texto, un mensajero de Satanás, con el propósito de que no me enaltezca,
de que pudiera sobrellevar el gran privilegio de haber sido escogido para revelar grandes misterios de parte de Dios, sin que este privilegio enorme le llevase a orgullo, a enaltecimiento. Por tanto, Dios permitió que Satanás le diera una enfermedad como una forma de mantenerle en un grado de dependencia de Dios y de humildad, en definitiva, de santidad. En Lucas 22, 31 al 32, dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí también aparece la obra satánica como prueba. Prueba. Dios permite a Satanás que pruebe a los suyos. Satanás os ha pedido. Y el Señor, pues le dijo que sí. Era la voluntad del Señor probar a sus discípulos. Por tanto, Satanás actúa en general entre los incrédulos y en particular puede actuar entre los creyentes. Pero en el caso de los creyentes, solo lo hace con el permiso y con los límites que Dios mismo le impone. No puede hacer Satanás lo que quiere con los hijos de Dios. Solo lo que Dios le permite. Solo hasta donde Dios le permite. Un ejemplo, Job 1:12, 15 al 19. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que tienes está en tu mano. Y los sabeos mataron a los criados, fuego del cielo quemó las ovejas y a los pastores, tus hijos y tus hijas por un gran viento murieron. Dios le dijo a Satanás que tocase los bienes de Job, pero no a él. Y esto fue lo que hizo Satanás: tocar los bienes terrenos de Job. Más tarde, Dios permitió a Satanás tocar su cuerpo como una enfermedad. Job 2:4 al 7. Satanás dijo a Jehová: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Y Jehová dijo a Satanás: él está en tu mano. Y Satanás hirió a Job como una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Por tanto, ahora Dios le permitió tocar su cuerpo, su persona. Antes solo los bienes, ahora su persona. Pero también le dio unos límites. Job 1:12 y 2 al 6. Solamente no pongas tu mano sobre él. Él está en tu mano, mas guarda su vida. Por tanto, siempre que Satanás actúa para enfermedad en un creyente, para prueba en algún creyente, lo hace con los límites establecidos por Dios y con el permiso que Dios le da. Y Satanás tiene que hacer estrictamente aquello que Dios quiere que se haga, ni más ni menos. Lucas 22, 31 al 30. Dijo el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El texto que leímos antes. Pero mirad cómo continúa. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Satanás os probará, pero su prueba, su daño, no afectará a vuestra fe. Afectará a vuestro cuerpo, afectará a vuestra situación. Pasaréis peligro, la gente os mirará mal, me negaréis, pasarán muchas cosas, porque Satanás
os zarandeará como a trigo, pero yo he rogado que no falte tu fe. Así pues, la redención de Cristo incluye la derrota final del diablo y de sus obras. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, las presentes y las futuras. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con su muerte en la cruz, Jesús triunfó definitivamente sobre Satanás. Colosenses 2:14 al 15. Anulando el acta de los decretos contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y clavándola en la cruz, y despojando a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás es un enemigo vencido, derrotado. Es como un toro agonizante al que le han clavado picas, banderillas, espada, pero que aún no ha muerto. Aún puede levantarse y hacer daño al que tiene delante. Pero ya es un enemigo muerto, agonizante. Satanás hace daño a los creyentes, aún hasta donde Dios le permite hacer daño a los creyentes, Satanás hace daño a los creyentes. Pero es un enemigo vencido. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, causa y remedio de la enfermedad. Y hemos dicho que la enfermedad debe recordarnos nuestra fragilidad y dependencia absoluta de Dios, impulsándonos a vivir con humildad y gratitud cada día. No toda enfermedad es consecuencia del pecado personal. Debemos evitar juicios ligeros sobre la causa de las enfermedades de otros y más bien mostrar compasión y apoyo al que sufre. Debemos ser humildes y mansos y misericordiosos. No de aquellos que cada vez que ven a alguien que enferma, dicen, esto es un castigo, esto es un juicio, algo habrá hecho. No debemos ser de esas personas. Más puede usar la enfermedad como instrumento de aflicción, ¿cierto? Pero siempre bajo los límites que Dios establece. Y esto nos da confianza en la protección divina. Dios nunca permitirá que los suyos padezcan más de lo que pueden soportar. Nunca lo permitirá. Él pone los límites. En Cristo tenemos la esperanza cierta de la victoria final sobre la enfermedad, el sufrimiento y la obra del diablo. Cristo da toda sanidad y sanación. Encomendémonos siempre a Cristo. Señor nos bendiga y nos guarde. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra el origen de la enfermedad general y particular, y cómo en cualquier caso siempre tu Hijo vino a sanar y a salvar. La sanidad es un don
que proviene de ti, por vías ales y provinciales, usando medios o sin medios, o a pesar de. Ayúdanos, Señor, a creer que tú eres un Dios sanador, así como eres también un Dios salvador, que en Cristo tu Hijo nos das perdón de pecados y vida eterna. Danos fe para creer estas cosas y para acudir siempre a ti en cualquier momento y situación de la vida. Una vez más pedimos por los enfermos, por los debilitados, por los afligidos, por todos los que te necesitan, por cualquier causa, Señor. Sé con cada hijo tuyo, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.